for me. Esto es algo nuevo para ustedes y también para mí. I believe she'll do a good job today. Yo creo que ella lo va a hacer muy bien hoy. If you have your Bibles, turn with me to Ephesians chapter 5. Si tienen sus Biblias, vamos a Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. She needs. Sí, Efesios capítulo 5. All right, we just finished up the missions conference. Nosotros acabamos de tener la conferencia de misiones. Anytime something good takes place, something bad happens. Siempre que una cosa buena pasa, también una cosa mala suele suceder. I remember when I pastored in Germany. Yo recuerdo cuando estuve en Alemania. We had real good services. Tuvimos muy buenos cultos. And then we had bad things take place. Y también tuvimos cosas malas que pasaron. The devil will do all he can to try to destroy the church. El diablo va a intentar lo más que puede para destruir la iglesia. But we're glad you're here this morning. Pero estamos felices de que ustedes estén aquí esta mañana. Let's read Ephesians chapter 5, verse 1 and 2. Vamos a leer Efesios capítulo 5, versículos 1 y 2. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Also notice verse number 8. También vamos a leer el versículo 8. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. If you- Andad como hijos de luz. Sorry. If you notice, the Bible speaks of us walking in Christ. Si nos damos cuenta, la Biblia nos habla acerca de caminar, de andar en el Señor. Verse number 2 says to walk in love. El versículo número 2 nos dice andad en amor. Verse number 8 says to walk as children of light. El versículo 8 nos dice que debemos de andar como hijos de luz. So I want to ask you, how is your walk with Christ? Así que yo les preguntaría, ¿cómo está su caminar con Cristo? I'm wondering if we could look in the Bible at different people that walked with God. Me pregunto si podemos ver algunas personas que caminaron con el Señor. Would you look in Genesis chapter number 3? Vamos a ir a Génesis capítulo 3. We find the very first man and the very first woman. Encontramos en este capítulo al primer hombre y a la primera mujer. As we look at this, we find Adam and Eve walking with God. Cuando nos encontramos con este capítulo, vemos cómo Adán y Eva caminaban con el Señor. Notice Genesis chapter 3, verse 8. Vamos a leer el capítulo 3, versículo 8. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. We find the Lord God walking in the garden. Vemos cómo Dios se paseaba en el huerto. Could you imagine what it was like to walk with God? Nos podemos imaginar cómo es caminar o que la presencia de Dios estuviera junto a nosotros. God probably came and met with them at a certain place. Probablemente Dios estaba junto a esos hombres en un lugar determinado. Imagine Adam asking questions. Imagínense cómo Adán podía preguntar. He may have asked, how is this animal? Podía preguntar, ¿cómo es este animal? What's taking place here? ¿Qué pasó aquí? Could you imagine the excitement to walk with God? Nos podemos imaginar cuánta alegría, cuánto ánimo de estar con Dios. And you also can walk with God. Y tú también puedes caminar con Dios. It seems like Adam met every day with the Lord. Parece como Adán se encontró, tenía una relación con Dios cada mañana. Do you meet every day with the Lord? ¿Tú te encuentras con el Señor cada mañana? Would you notice another verse of scripture, Genesis 17? Vamos a otro versículo de la Biblia en Génesis capítulo 17. We find a man by the name of Abram. Nos encontramos con un hombre con el nombre de Abraham. Notice Genesis 17, verse 1. Vamos a leer el versículo 1 del capítulo 17.
Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. We find Abram is 90 years old. Nos encontramos con que Adán tenía 99 años And here he can still walk with God. y aún así él podía caminar con Dios. No matter how old you are, you can walk with God. No importa cuál sea tu edad, tú puedes caminar con Dios. We have some that are older. Tenemos a personas que son más grandes. We have some that are younger. Tenemos personas también que son muy jóvenes. But you can walk with God. Pero aún así puedes caminar con Dios. In the verse it says, walk before me. En el versículo nos dice, anda delante de mí. I started thinking, what does this mean? Empiezo a preguntarme, ¿qué significa esto? I remember when we were in Germany. Recuerdo cuando estuvimos en Alemania And my son Timothy was born. y mi hijo Timothy nació. And we would go walking in the garden. Y estuvimos caminando por los jardines. They had beautiful gardens over Tenían there. muy bonitos jardines. Literally thousands of roses. Literalmente había miles de rosas. If you had an allergy problem, it would be a major problem. Si tenías una alergia, probablemente iba a ser un gran problema. And so we would walk in the garden. Así que estuvimos caminando por ese jardín. As Timothy got older, he wanted to walk. Cuando Timothy creció, él empezó también a caminar. We always pushed him in a baby stroller. Lo pusimos en una caminadora, But he wanted to walk. pero él quería caminar. So here it is, he's walking on the path. Pero él caminaba en su camino. And there's some ducks out there. Y había algunos perros, lo siento. And they would be making noise. Y hacían mucho ruido. And all of a sudden he would start to go off towards the ducks. Y de repente él empezó a caminar hacia los perros. He didn't stay on the path, Él no se quedó en el camino, but we was watching him. pero nosotros lo estábamos mirando. That's why we put him in front of us. Esa es la razón por la cual nosotros lo pusimos enfrente de nosotros. That way we could see what he was doing. De esa manera nosotros podíamos ver lo que él estaba haciendo. In the verse we read, God says, walk before me. En el versículo que acabamos de leer dice, anda delante de mí. God is watching how we walk. Dios está mirando cómo estamos caminando. He's watching what we do. Él está mirando lo que estamos haciendo. That's why a Christian ought to do the best they can. Esa es la razón por la cual un cristiano debe de hacer lo mejor que pueda. You ought to be somebody that folks respect. Tú debes de ser un hombre que tenga respeto. You ought to be somebody that folks says that's an honest person. Una persona que las personas puedan decir, ese es alguien honesto. God said, walk before me. La Biblia dice, anda delante de mí. There was times when he wanted to venture off to the waters. Hay algunas veces es cuando camina sobre el agua. There was times he wanted to go the way other people were going. Y otras veces es cuando But te I would manda, say, go ahead. cuando te manda que vayas a otras personas. But I would say, stay where you're supposed to. Pero yo diría, tienes que estar donde debes de estar. And God tells us to stay where we're supposed to. Y Dios también quiere que nosotros estemos donde debemos estar. We venture off so many times. Nosotros vamos muchas veces. What gets you away from the things of God? ¿Y qué puedes decir tú? Sorry. What gets you away from the things of God? ¿Qué te puede alejar a ti de dar gracias a Dios? Maybe sports, Tal vez los deportes, maybe money. tal vez el dinero. What takes you from God? ¿Qué es lo que te aleja de Dios? In America, where we come from, En Estados Unidos, de donde venimos, we have a lot of people that like to go hunting. tenemos a muchas personas que les gusta ir a cazar. We have a lot of deer that jump in the woods. Y también hay muchos venados que están por los bosques. And so the men, they go out shooting the deer. Así que los hombres van y les disparan a los venados. It's good eating. Y eso es muy bueno para comer. But some folks do that on Sunday Pero algunas personas hacen eso los domingos, instead of being in church. en lugar de estar en la iglesia. What's more important to you? ¿Qué es más importante para ti? Now, you probably don't go hunting, Probablemente tú no vayas a cazar. but what do you do? Pero ¿qué es lo que tú haces?
On Sunday, what's the most important thing in your life? Los domingos, ¿qué es lo más importante en tu vida? God says, walk before me. Dios te dice, anda delante de mí. Would you notice another verse of scripture? Vamos a ver otro versículo de la Biblia. Exodus chapter 16. En Éxodo capítulo 16. We find that the children of Israel is wandering in the wilderness. Nos damos cuenta que los hijos de Dios, de Israel, estaban caminando. Wandering in the wilderness, there's no stores. Y estaban en el desierto, y donde no había tiendas. There's no taco stands. No había tacos o tiendas de tacos. There's no hamburgers. No había hamburguesas, No pizza. no pizza. And they're wandering around. Y estaban caminando. And yet God is taking care of them. Y aún así Dios cuidaba de ellos. Notice Exodus 16 and verse 4. Vamos a leer el versículo 4 del capítulo 16. Dice, y Jehová dijo a Moisés, he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Here we find that God says, I'm going to do something special. Aquí nos dice que Dios dijo, voy a hacer algo especial. Could you imagine bread coming from heaven? ¿Se pueden imaginar el pan que cae del cielo? You get up in the morning, you go get your food. Sales en la mañana y tienes tu comida. There's no money involved. No hay dinero It's real easy to do. y es muy fácil de hacer. And it's good food. Y es comida muy buena. There's not a problem with getting too heavy. No hay algún problema en que tú puedas engordar. There's not a problem with diabetes. No hay problemas aun si tienes diabetes. It was perfect in every way. Era perfecto en todas las maneras. And God said, I'm going to bring it down Y Dios dice, yo lo voy a traer to see if you'll walk in my law. para probar si andas en mi ley. God said, I'm going to be good to you. Dios dice, yo quiero ser bueno contigo. Are you walking in God's law? ¿Estás caminando en la ley de Dios? If you think what God has done for you, Si tú te das cuenta de todo lo que Dios ha hecho, we could have been born in a place with a lot of problems. pudimos haber nacido en un lugar con muchísimos problemas. We could have been in a place where we don't have the Bible. Pudimos haber nacido en un lugar donde no teníamos la Biblia. But God has been good to us. Pero Dios ha sido bueno con nosotros. And so, are you walking with God? Así que, ¿estás caminando con Dios? Is God number one in your life? ¿Es Dios el número uno en tu vida? Notice also Leviticus chapter 20. También vamos a ver en Levítico capítulo 20. This is an interesting passage of scripture. Este es un pasaje muy interesante. Once again, the children of Israel, they're in the wilderness. Una vez más, el pueblo de Israel estaba caminando en el desierto. Notice Leviticus 20 and verse 23. Vamos a leer el versículo 23 del capítulo 20. Y no andéis en las prácticas de las naciones, que yo echaré de delante de vosotros, porque ellos hicieron todas estas cosas y los tuve en abominación. If you notice, we're not supposed to walk as the other nations. Si notamos, no tenemos que andar como las otras naciones. There should be something different about you. Debe de haber algo diferente en ti. Everybody else might be doing things against God. Muchas personas, todas las demás personas probablemente están haciendo cosas en contra de Dios. But you should say, I want to live for the Lord. Pero tú tienes que decir, yo quiero vivir por Dios. Not walking like the other Y nations. no caminar como las otras naciones. Would you notice another verse of scripture? Vamos a otro versículo de las Escrituras. Romans chapter 6. Romanos capítulo 6. We've been looking in the Old Testament. Let's look in the New Testament. Hemos estado viendo versículos en el Antiguo Testamento. Vamos a ver qué dice el Nuevo Testamento. We're talking about your walk with Christ. Estamos hablando de tu caminar con Cristo. Notice Romans 6 and verse 4. Vamos a leer el capítulo 6, versículo 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. The Bible mentions for us to walk in the newness of life. La Biblia nos dice que tenemos que andar en vida nueva.
You shouldn't be walking in the old things you used to be involved Tú in. no deberías de estar caminando todavía en las cosas antiguas. You're different now that you're saved. Eres diferente si eres salvo. The Bible says things have changed in your life. La Biblia dice que cosas han cambiado en tu vida. So you need to walk in the newness of life. Así que tienes que estar caminando en vida nueva. What is new in your life? ¿Qué es nuevo en tu vida? Do you like coming to church? ¿Te gusta venir a la iglesia? Do you like the Word of God? ¿Te gusta la palabra de Dios? Do you like to pray to the Lord? ¿Te gusta orar al Señor? This is all the new things that should be in your life. Todas esas cosas tienen que ser nuevas en tu vida. Would you notice Galatians chapter 5? También vamos a ver Colosenses capítulo 5. There's a verse of scripture that's very important here. Chapter 5. Colossians? Galatians. Lo siento, Gálatas. Gálatas capítulo 5. Verse number 16. Versículo 16. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. The Bible says to walk in the Spirit, La Biblia dice, andad en el Espíritu. and then you won't do the things of the flesh. Y así no satisfagáis los deseos de la carne, no las hagáis. Why are people doing bad things? ¿Por qué las personas hacen cosas malas? Why are they doing things against God? ¿Por qué hacen cosas que están en contra de Dios? Why do these things take place in our life? ¿Por qué hay cosas malas que están en nuestra vida? Because we're not walking in the Spirit. Es porque nosotros no estamos andando en el Espíritu. You realize Christ lives in you? ¿Sabes que Cristo vive en nosotros? If Christ lives in you, then you should be different. Y si Cristo vive en ti, tienes que ser diferente. A lot of people get angry real fast, Algunas personas se enojan muy rápidamente, especially when driving. especialmente cuando están manejando. Somebody jumps right in front of you. Una persona de repente aparece enfrente de su carro Everybody honks their horn. y todas las personas empiezan a tocar el claxon. Gracias. But you're a Christian. Pero tú eres un cristiano. What should you do? ¿Qué es lo que tú haces? Walk in the Spirit. Anda en el Espíritu. There's a lot of young people, Hay muchas personas jóvenes and sometimes young people do the wrong things. y muchas veces los jóvenes hacen cosas incorrectas. Sometimes they're with the wrong people. Muchas veces están con las personas incorrectas. But you've been saved by the grace of God. Pero tú has sido salvo por la gracia de Dios. Christ is in you. Cristo está en ti. You should walk in the Spirit, Debes andar en el Espíritu. and you will not fulfill the lust of the flesh. Y no deberías satisfacer los deseos de la carne. So my question is, how are you walking? Así que mi pregunta es, ¿cómo estás caminando? Notice another verse of Scripture. Veamos otro versículo de las Escrituras. Revelation chapter 3, the last book of the Bible. Apocalipsis, el último libro de la Biblia, capítulo 3. Notice verse number 4. Vamos a leer el versículo 4. Apocalipsis 3, 4. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. If you notice here, they'll walk with me in white. Si notamos, aquí nos dice que andarán conmigo en vestiduras blancas. As we're walking with Christ here, one day we'll walk with Him in heaven. Mientras nosotros estamos caminando aquí, tenemos que saber que un día caminaremos con Él en el cielo. Can you imagine what a thrill that would be? ¿Te puedes imaginar qué privilegio va a ser To walk with Christ in heaven? el caminar con Cristo en el cielo? I mean, it must be great. Quiero decir, debe de ser maravilloso Walking with Him in heaven. caminar con Él en el cielo. There's excitement. Hay muchísima emoción. It's tremendous. Es algo maravilloso, But it can be tremendous today. pero también puede ser algo maravilloso hoy. It can be excitement today. Puede haber emoción hoy, Walking with Christ. el caminar con Cristo. Let's notice another verse of Scripture. Vamos a ir a otro versículo de la palabra. Romans chapter number, 1 Corinthians 16. Primera de Corintios 16. 1 Corinthians chapter number 16,
and look with me at verse 15. 1 Corinthians 16, verse 15. Vamos a leer 1 Corintios 16, el versículo 15. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Notice the house of Stephanas. Vamos a ver la casa, la familia de Estéfanas. The Bible says they addicted themselves. La Biblia dice que ellos se dedicaron a sí mismos. I look at this word addiction. Yo pienso en la palabra dedicar What is an addiction? y me suena como adicción. ¿Qué es una adicción? Some have an addiction for drinking. Algunos tienen adicción y están dedicados a tomar. Some have addictions for drugs. Algunos tienen adicción a las drogas. Some have other addictions. Y otras personas tienen adicción a otras cosas. But the house of Stephanas addicted themselves to the things of God. Pero esta familia, la familia de Estéfanas, estaban adictos al servicio de los santos. God was the most important in their lives. Dios era lo más importante en sus vidas. I believe they got addicted to the Word of God. Yo me pregunto, ¿eres adicto a la palabra de Dios? When I pastored in Germany, Había un pastor en Alemania. we had Russian people come to our church. Yo era el pastor en Alemania y había personas rusos que venían a nuestra iglesia. Some of them, it was the first time they saw the Bible. Algunos de ellos era la primera vez que veían la Biblia. Some of them only had the New Testament. Algunos de ellos solo tenían el Nuevo Testamento. And some of them could read German. Y algunos de ellos no podían leer alemán. And we gave them a German Bible. Y nosotros les dimos una Biblia en alemán. You should have seen how happy they were. Perdón, ellos sí podían leer alemán y les dieron una Biblia en alemán y ellos estaban muy, muy felices. They could read what God said. Ellos podían leer lo que Dios decía. They could see what God has, the love of God. Ellos podían ver el amor de Dios. They was excited about the Bible. Estaban emocionados por la palabra de Dios. And when we gave them the Bible, it became a daily part of their lives. Y cuando les dimos la Biblia, se convirtió en algo indispensable, esencial de cada día para ellos. They got addicted to the Word of God. Ellos se volvieron adictos a la palabra de Dios. Are you addicted to the Word of God? ¿Tú eres adicto a la palabra de Dios? How important is this? ¿Qué tan importante es esto? I ask people, what's in the Bible? Yo le pregunto a las personas, ¿qué está en la Biblia? Some scratch their head. Algunas personas se rascan la cabeza. And they say, well, maybe grandma's recipe for cooking. Algunas personas dicen, tal vez hay recetas de cocina. Maybe a bookmarker. Tal vez hay se me olvidó cómo se llaman, pero marcadores. But a lot of people don't know what the Bible Pero says. muchas personas no saben lo que dice la Biblia. It would be good for you to read the Bible through every year. Sería bueno que tú leyeras la Biblia a través de todo el año. Oh, that's too much. Eso es demasiado. No, it's not. No, no es demasiado. You probably watch television enough to read the Bible. Probablemente tú ves mucha televisión como para leer la Biblia. All the hours watching television. Todas esas horas pasando en la televisión. And it's the same thing. Y es lo mismo. Trouble, divorce, problems. Hay divorcios, hay problemas. We need the Bible. Y necesitamos la Biblia. The household of Stephanas addicted themselves to the Bible. Esta familia, la familia de Estéfanas, era adicta a la Biblia. They also addicted themselves to the work of God. Ellos también eran adictos al servicio de Dios. They wanted to help out any way they could. Ellos querían ayudar lo más que podían. If the church needed cleaning, Si la iglesia necesitaba limpiarse or if we need to pass out pamphlets to the people, y se necesitaban pasar panfletos a las personas, they got involved in the work of the church. ellos estaban envueltos en el servicio de la iglesia. Do you get involved? ¿Ustedes están en el servicio de la iglesia? It's not just the pastor's responsibility. No solamente es la responsabilidad del pastor, It's your responsibility. es también tu responsabilidad.
You need to get more folks to the church. Necesitamos traer más personas a la iglesia. You need to tell more folks about Christ. Necesitas decirle a más personas acerca de Cristo. The house of Stephanas got addicted to the work of God. La familia de Estefanas estaba dedicada, estaba adicta al servicio de Dios. And then they were addicted to the will of God. También eran adictos a la voluntad de Dios. Do you ask God, Lord, what's your will for my life? Le preguntas a Dios, Dios, ¿qué tienes para mi vida? What do you want me to do, Lord? ¿Qué quieres que yo haga? Lord, take my life and do whatever you want. Señor, toma mi vida y haz lo que tú quieras. It's interesting about the house of Stephanas. Es muy interesante aquí en la familia de Estefanas. It wasn't just the dad. No solamente the mother. No solamente era el papá o la mamá. But it was the whole family. Era toda la familia. Sometimes they had slaves. Algunas veces tenían esclavos. And they all got together. Y también todos ellos se juntaban. And they did the will of God. Y todos ellos estaban haciendo la voluntad de Dios. I remember when I was 11 years of age. Yo recuerdo cuando tenía 11 años. I was saved when I was 10 years old. Yo fui salvo cuando tenía 10 años. But at 11 years of age, I was going to church one day. Pero cuando tenía 11 años, the preacher was preaching. El pastor estaba predicando. And I came down to the altar. Y yo llegué al altar. And I said, Lord, I know I'm saved. Y yo le dije a Dios, sé que soy salvo. But I believe you want me to preach the gospel. Pero yo creo que tú quieres que predique el evangelio. I was 11 years old. Tenía 11 años. People said, you don't know what you're doing. Las personas decían, no sabes lo que estás haciendo. I preach and they still say I don't know what I'm doing. Yo predico y esas personas todavía dicen, no sabes lo que estás haciendo. But I said I'm going to do what God told me to do. Pero yo dije, yo quiero hacer lo que Dios me ha mandado a hacer. So for over 39 years I've been preaching the word of God. Así que por más de 30 años yo he predicado la palabra de Dios. I'm glad I stayed with the will of God. Y yo me alegro de haberme quedado con la voluntad de Dios. Do you realize God has a perfect will for your life? ¿Te das cuenta que Dios tiene una voluntad perfecta para tu vida? I can't do what God wants for you. Yo no puedo hacer lo que Dios te ha dicho que tú hagas. You're the one that has to do it. Tú tienes que hacer eso. Are you willing to walk with God? ¿Estás dispuesto a caminar con Dios? Oh, the thrill to walk with God. Toda esa emoción de caminar con Dios. The excitement to walk with Todo God. ese ánimo de caminar con Él. Our text says to walk in the Spirit. Nuestro texto nos dice andar en el Espíritu. How is your walk with the Lord? ¿Cómo está tu caminar con Dios? Let's have a word of prayer. Vamos a tener una oración. Our Father and our God, thank you for this